El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: Este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban: Este es el Mesías. Otros, en cambio, decían: ¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron: ¿Por qué no lo han traído? Ellos respondieron: Nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos replicaron: ¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso han creído en él algunos de los jefes de los fariseos? La chusma esa, que no entiende la ley, está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿También tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Homilía para el cuarto sábado de Cuaresma. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Yo era como un manso cordero que es llevado a degollar. Del libro del profeta Jeremías, capítulo 11, versículos del 18 al 20. El presente texto de Jeremías constituye la primera de las llamadas confesiones de Jeremías. Son ráfagas de luz que nos permiten adentrarnos en el mundo interior del profeta a través de las repercusiones personales de su misión. Son un testimonio precioso, único en la Biblia. Por voluntad del Señor, Jeremías descubre la conjura que sus paisanos de Anatot han urdido contra él para quitarle de en medio. Es difícil precisar las causas históricas, pero esto no impide captar el mensaje fundamental. En la historia de la salvación, las vicisitudes de la vida del profeta son de capital importancia, por el modo con que tuvo que vivirlas. Jeremías, víctima inocente, pensando en el peligro que acaba de pasar, se compara con un cordero manso llevado al matadero. Esta imagen presente también en el cuarto canto del siervo sufriente de Yahvé, Isaías 53:7. Se utiliza ampliamente para describir al Mesías sufriente, que expía en silencio el pecado del mundo. Atormentado en el corazón y la mente, el profeta sufre y se atreve. Él, tan humilde, a elevar una oración de venganza. Es la ley del talión. Jeremías vive su pasión como hombre del Antiguo Testamento. ¿Será Jesús realidad de lo que el profeta figuraba? Quien morirá inocente, poniéndose en las manos del Padre, él mismo, y poniendo también a sus adversarios que le crucificaron para que los perdone. Aquí está la plenitud del amor.
Hasta aquí podía llegar la fidelidad de Dios. Hasta aquí podía llegar la entrega generosa. Poner la víctima a sus verdugos para que Dios los perdone. Y es que el amor de Dios manifestado en Jesús de Nazaret no tiene límites. Y esto es lo que precisamente genera discordia, genera división, genera malentendidos, genera pugnas, genera división. Y surgió entre la gente una discordia por su causa, nos decía el Evangelio. Escena tomada al vivo. Si nosotros pensamos, reflexionamos, recreamos este texto evangélico en nuestra imaginación, ¿verdad? Nos damos cuenta de lo que está pasando. El evangelista nos muestra cómo la gente discute sobre un hombre de los que todos hablan, preguntándose si no será el Mesías. Muchos seguramente han sido testigos de los signos que Jesús ha realizado y no saben si es el Mesías. Su palabra de autoridad, que fascina incluso a los guardias enviados para arrestarlo, no podría dejar lugar a dudas. Pero sin embargo, se esgrimían dos fuertes argumentos en contra. En primer lugar, Jesús viene de Galilea y la Escritura dice que nacería en Belén. Pero sobre todo, el hecho de que los jefes del pueblo y los fariseos no han creído en él. ¿Cómo van a creer si no lo conocen? Y conociéndolo, no dan crédito a sus palabras y a sus acciones. ¿Puede quizás la gente ordinaria tener otro parecer respecto a este hombre con pretensiones inauditas? Frente a la agitación general, los que ejercen el poder y la ciencia responden con sarcasmo y desprecio, síntomas inequívocos de una reacción desmesurada, dictada por el miedo a perder prestigio. Solo se distingue la valiente voz de Nicodemo, el que vino a ver a Jesús de noche, según Juan 3:1, el amigo nocturno de Jesús. Aquel que estaba al servicio del sistema, era funcionario romano, y él levanta la voz a favor de Jesús, sin conseguir nada claro. El que vino a ver a Jesús de noche, que indica que la misma ley no juzga a nadie antes de haberlo escuchado. También se le tacha de ignorancia. Y bruscamente concluye Juan, cada uno se marchó a su casa. Algunos llevando en el corazón el deseo de conocer más a Jesús, otros con un rechazo más enconado, pero la palabra no calla. Todavía no ha llegado su hora. La palabra de Dios siempre es viva, pero ciertamente hoy nos presenta temas particularmente impactantes. La confesión dolorosa del profeta Jeremías nos dice hasta qué punto hay que estar dispuestos a padecer por ser fieles a Dios, sirviéndole con corazón recto. Pero no menos chocantes son las preguntas sobre la identidad del Mesías que aparecen en el Evangelio. Hoy también se nos pregunta, a veces angustiosamente, ¿quién es Jesús? La gente se divide en el modo de pensar y buscar la verdad. Muchos se marchan a su casa, encerrados en la duda o la indiferencia, porque rechazan la única que es capaz de unificar el corazón y los hombres. Rechazan al único que es capaz de crear comunión, de dar vida, al único que es capaz de unificar el corazón de los seres humanos.
¿Y qué decir de las amenazas, persecuciones y condenas de inocentes? Un cuadro oscuro aparece a nuestros ojos. Sin embargo, siempre existen figuras erguidas que, como Nicodemo, desafían la opinión de los poderosos con su indómita pasión por la verdad. Por cierto, no fue nada fácil para los contemporáneos de Cristo creer en Él. Debe brotar en nosotros un inmenso agradecimiento hacia los que le reconocieron y siguieron, pues abrieron con su fe el camino de la salvación. ¿Dónde está hoy Jesucristo? ¿Dónde podremos reconocerlo? ¿Dónde podremos seguirle? Quizás sea esta la única pregunta que nos interese y nadie puede responder por nosotros. Tú debes responder, tú tienes que responder, yo debo responder, yo tengo que responder. Leer estos textos, queridos hermanos y hermanas, confrontándolos con la historia actual, significa adentrarse en la palabra de Dios, vivir a Cristo, dejarnos ver por Él, amar por Él, reconciliar por Él, ir creando vínculos de comunión que no giren en torno a nuestros conceptos, a nuestros proyectos, a nuestra forma de pensar, sino en torno al Evangelio, a la buena noticia, a Jesucristo. Y de esta manera podremos ir transformando el mundo en nuestro entorno para que todos crean en Él y puedan ser salvados. Pidámosle a nuestro Padre Dios por la intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre de la Soledad, Nuestra Señora de los Dolores y Virgen del Consuelo, que nos conceda la gracia de caminar presurosos en este último tramo del camino de la Cuaresma para llegar renovados a la Pascua de la Resurrección. Paz y bien.